¿Te imaginas ver tu dinero crecer mientras duermes? Eso no es magia ni suerte, es lo que hacen las personas que aprendieron a invertir sin miedo. Y hoy vamos a mostrarte la forma más sencilla, la misma que está ayudando a miles de principiantes a invertir desde cero en 2025. Quédate, porque al final entenderás por qué empezar hoy puede cambiar tu futuro financiero. Lo primero que mata cualquier intento de invertir es pensar como un ahorrador del 2000. Esa costumbre de guardar dinero por si acaso, esperando que mágicamente valga más con el tiempo, ya no funciona. El mundo cambió y con él el valor del dinero. Lo que antes servía para comprarte algo decente, hoy apenas alcanza para cubrir la mitad. Y no es que estés gastando más, es que el dinero vale menos. Eso se llama inflación, y aunque suene técnico, en realidad es muy simple. Cada año las cosas suben de precio, pero tu dinero no crece solo. Si dejas los billetes quietos, pierden poder, como una batería que se descarga aunque no la uses. El problema es que nos enseñaron a ahorrar, como si el dinero fuera un trofeo. Te dicen, guárdalo, no lo toques, cuídalo, pero nadie te explicó que al tenerlo inmóvil, lo estás dejando morir. Imagínate que guardas $100 hoy. En un año con la inflación actual, esos $100 ya no compran lo mismo. Y lo peor es que el proceso nunca se detiene. Cada mes que pasa, el dinero se devalúa un poco más, aunque tú no gastes ni un centavo. Es como llenar un balde con agua que tiene un pequeño agujero. Por más que lo llenes, el nivel nunca sube. Esa es la trampa del ahorro tradicional. No es que esté mal guardar, no. Lo que está mal es creer que eso por sí solo te hará avanzar. El dinero no se multiplica por tiempo, se multiplica por decisiones, y la mayoría sigue pensando que tener una cuenta con ahorros es suficiente, pero la verdad es que eso solo te da una falsa sensación de seguridad, porque sí, ver un número en el banco te da tranquilidad, pero si lo ves con ojos de inversor, ese número está perdiendo valor cada día. La diferencia entre quien se queda estancado y quien crece es que uno guarda y el otro mueve, y no hablo de moverse sin pensar, sino de hacerlo con una dirección clara. Ahorrar como en el siglo pasado funcionaba porque el mundo era otro, las tasas de interés eran decentes, la inflación era más estable y los precios no cambiaban cada semana. Hoy el panorama es distinto, el dinero quieto se devalúa más rápido que tus ganas de ir al gimnasio en enero, literalmente. Por eso, la clave ya no está en guardar, sino en transformar tu mentalidad, pasar de cuidar el dinero a hacer que el dinero trabaje. Ese cambio suena muy simple, pero lo cambia todo, porque mientras un ahorrador se enfoca en no perder, un inversor se enfoca en ganar. Y no se trata de volverte millonario ni apostar tu sueldo, se trata de entender que tu dinero puede generar más si lo diriges bien. Piénsalo así, cuando compras algo que no te deja nada, ese dinero desaparece, pero cuando lo usas para crear valor, aunque sea poco, empieza a moverse. Esa es la diferencia entre dejar el dinero guardado y dejarlo trabajando. Una genera miedo, la otra genera resultados. Por eso, el primer paso para invertir no es buscar una plataforma o seguir a alguien en internet, sino cambiar tu mentalidad. Entender que el dinero no debe quedarse quieto, porque mientras tú esperas el momento perfecto para invertir, los precios suben, la vida se encarece y tus ahorros valen menos. No necesitas tener mucho para empezar. Hay aplicaciones que de hecho te permiten comenzar con $1, pero lo que sí necesitas es dejar de pensar como alguien que ahorra para sobrevivir. Debes empezar a pensar como alguien que invierte para vivir mejor. Y cuando logras entender eso, todo empieza a tener mucho más sentido. Dejas de ver el dinero como algo que guardas y comienzas a verlo como algo que construye. Empiezas a pensar, ¿dónde puedo poner esto para que vuelva multiplicado? Esa es la base. No necesitas entender de economía ni ser experto, solo entender que tu dinero puede trabajar igual que tú. Entonces, si ahorrar no basta, ¿cómo se pasa al siguiente nivel sin arriesgar todo? Ahí entra la segunda parte, entender el juego de los activos. Porque el dinero no desaparece, solo cambia de dueño, y los que entienden los activos son los que lo reciben. Lo curioso es que ese concepto nunca lo explican como deberían. Te hablan de inversiones, de negocios, de cosas grandes, pero nadie te enseña lo esencial. Un activo no es más que algo que pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo algo que te lo saca, así de simple. Si compras un carro que solo usas los fines de semana y te cuesta mantenerlo, eso es un pasivo, pero si ese mismo carro lo usas para generar ingresos, ya se convierte en un activo. Lo mismo pasa con una computadora, un curso o incluso tus propias cosas. Si algo te genera dinero o valor con el tiempo, estás invirtiendo. Si solo te quita recursos, estás gastando. Lo importante es reconocerlo. En 2025, los activos no se limitan a terrenos o propiedades. Hoy hay miles de formas de crear activos desde cero. Conocimiento digital, productos automatizados, contenido, derechos de autor, inversiones pequeñas, incluso habilidades que luego puedes monetizar. Todo esto es una inversión. El punto no es tener mucho capital, sino usar lo que ya tienes de forma estratégica, porque los ricos no compran cosas caras,
compran cosas que les pagan por tenerlas. Cuando alguien gasta dinero en algo, el dinero se va, pero cuando alguien invierte, el dinero vuelve. Por eso se dice que el dinero no se multiplica por cantidad, sino por flujo. No se trata de cuántos billetes tengas, sino de cuántas veces esos billetes se mueven a tu favor. Esa es la diferencia entre estancarte y crecer. Y no necesitas miles para comenzar, solo una dirección clara. Es como abrir una llave pequeña. Al principio cae una gota, luego un hilo y de pronto el flujo empieza a sostenerse solo. Por eso la gente que entiende los activos vive con más libertad. No porque tengan millones, sino porque su dinero no depende de su esfuerzo físico. Su dinero trabaja con y por ellos. Esa es la esencia de invertir en 2025. Ya no es solo comprar y vender, ni buscar la oportunidad perfecta. Es construir un sistema donde el dinero fluye y no se detiene. ¿Quieres aprender a construir esos sistemas? Entonces dale a ese botón de suscripción, porque aquí mismo te lo enseñaré. Y quédate hasta el final, porque allí te diré cómo hacer tu primera inversión. Y justo cuando entiendes que el dinero debe moverse, llega el punto en el que te preguntas, ok, ¿y cómo empiezo sin tener mucho? Esa es la parte donde la mayoría se frena, no por falta de dinero, sino por falta de una estructura clara. Porque invertir no se trata de tener una gran cantidad inicial, sino de aprender a usar bien lo que ya tienes. Por eso existe algo que podríamos llamar el método de reinversión progresiva. Suena muy técnico, pero en realidad es muy humano. Se trata de construir paso a paso con lo que tengas hoy, sin ansiedad y con una dirección clara. Eso es todo. La mayoría cree que invertir es dar un salto enorme, pero en realidad es una serie de pasos pequeños. Lo primero es dividir tus ingresos de forma inteligente para que no se te vaya todo sin darte cuenta. Imagina que cada vez que entra dinero, en lugar de gastarlo o guardarlo entero, lo repartes en 3 caminos distintos: seguridad, crecimiento y libertad. Así es como se empieza a construir estabilidad real. La parte de seguridad es la más básica y también la más ignorada. Es el fondo de emergencia. Ese colchón que te da tranquilidad cuando algo se sale del plan. No está ahí para hacerte rico, sino para que no tomes decisiones por miedo. Tener seguridad significa poder invertir sin pánico, porque sabes que si algo pasa, no tienes que correr a sacar el dinero. Es la base del sistema. Luego está la parte del crecimiento, que es donde empiezas a invertir. Aquí entra el dinero que usas para aprender, para probar y para invertir en cosas pequeñas, seguras y sostenibles. No necesitas una gran inversión, sino constancia. Porque crecer no se trata de apostar fuerte, sino de hacerlo con sentido, de ir midiendo, entendiendo y ajustando. Este es el dinero que se siembra, no el que se arriesga todo. Y finalmente está la parte más interesante, la libertad. Aquí, el dinero empieza a volver a ti sin que tengas que estar encima de él. Son esos pequeños ingresos que se generan solos con el tiempo. Aunque sean pequeños, es el tipo de ingreso que no depende de tu energía, sino de tus decisiones. Es el dinero que trabaja mientras tú haces otras cosas. Y no pasa de la noche a la mañana, pero cuando lo ves funcionar, cambias tu relación con el dinero para siempre. El problema es que la mayoría quiere duplicar en lugar de multiplicar. Quieren el resultado ya, pero el dinero crece como una planta. Al principio no ves nada y de repente, un día, hay fruto. Esa es la magia del interés compuesto. Es ese momento en el que tu dinero empieza a generar más dinero del que tú mismo aportas. No porque hiciste algo diferente, sino porque fuiste constante. Es como dejar caer gotas en un balde. No notas el cambio hasta que un día el balde está lleno. Lo más poderoso de este método es que te enseña paciencia. Te muestra que la inversión más importante no está en el dinero, sino en el hábito. Porque lo que de verdad multiplica tu dinero es la constancia, la disciplina de hacer pequeños movimientos cada mes, incluso cuando parece que no pasa nada. Con el tiempo, esos movimientos pequeños se convierten en sistemas. Tu dinero empieza a fluir por sí mismo, a volver con más fuerza, y tú aprendes a dirigirlo sin miedo. Ya no es algo que se gasta o se guarda, sino algo que fluye, que entra y sale con un sentido, y cuando eso empieza a funcionar te das cuenta de algo aún más poderoso. El verdadero juego no está en ganar dinero, sino en mantenerlo en movimiento. Porque los ricos no ganan dinero para gastarlo, lo ganan para volverlo a poner a trabajar. Esa es la diferencia entre vivir del dinero o vivir con él. La mayoría sigue el mismo ciclo de siempre: ganar, gastar y volver a empezar. Pero los inversionistas piensan distinto. Ellos ven el dinero como energía. Entra, se multiplica y vuelve. No se aferran a él, lo dirigen y ahí está el secreto. El dinero no se mueve, se muere. El ciclo del dinero inteligente consiste en entender que cada peso, cada dólar, euro, libra puede tener una función. No es cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Cuando el dinero tiene propósito, empieza a fluir a tu favor. Por ejemplo, si cada ganancia la reinviertes con una intención clara, poco a poco vas construyendo un sistema que se alimenta solo. Es como poner en marcha una rueda que no se detiene.
Y esto no tiene que ver con ser millonario ni con tener contactos, tiene que ver con mentalidad, con dejar de ver el dinero como algo que se escapa y empezar a verlo como algo que puedes dirigir. La educación financiera dejó de ser un lujo en 2025, literalmente está al alcance de cualquiera con conexión a internet, y eso cambió el juego. Ya no necesitas esperar a tener mucho para aprender. Aprender es, en sí mismo, una inversión. La gente que entendió esto ya no busca vivir de inversiones, busca construir sistemas donde el dinero trabaje sin descanso, donde cada ingreso tenga una misión: crecer, regresar y volver a moverse, porque el dinero se multiplica cuando lo mantienes activo, no cuando lo acumulas. Es un ciclo que nunca termina, y mientras más lo entiendes, más natural se vuelve. Y al final, sin darte cuenta, llegas al punto donde tu dinero no solo paga tus cuentas, sino que sostiene tu estilo de vida. No porque ganes más, sino porque aprendiste a moverlo mejor. Pero todavía te queda por aprender algo muy importante: en qué invertir tu dinero. Y por eso hice el video que ves en pantalla, donde te explico en qué puedes invertir tu dinero para verlo crecer rápidamente. Nos vemos allí.